Cómo sobrevivir durmiendo con el emperador. Capítulo 4. Una visita oportuna. ¿Pensaste que no me daría cuenta, emperatriz? No sé de qué me habla su majestad, respondió Robelia, aunque por dentro reflexionaba que con seguridad los restos habían sido limpiados. Pero, si realmente la había descubierto, su situación sería crítica, por lo que tendría que recurrir a su poder. Si crees que dejaré pasar tu error, te equivocas, emperatriz. Y mientras ella contemplaba qué hacer, el emperador le colocó su abrigo sobre los hombros, expresando que lo había estado preocupando desde que entró, y le pidió que lo usara dejando a Robelia desconcertada. Aunque la habitación sea cálida, puedes resfriarte si sigues así, le dice el emperador. ¿Qué? ¿Este hombre estaba hablando de la manera en la que la emperatriz se vistió? Ella suelta un leve suspiro y le agradece aliviándose de que él no haya notado nada. Ahora, relajada, Robelia nota los sonidos que antes, por la tensión, no había escuchado. Al fondo el crepitar de la leña ardiendo en el fuego y un débil corazón latiendo. Ese hombre frente a ella es el emperador. Por lo tanto, es natural que vele por la seguridad de la emperatriz. Pero, de algún modo, lo encontraba extraño. «Tengo algo que decirte. ¿Me escucharías?», le dijo el emperador interrumpiendo sus pensamientos. «Primero, siento haber venido a altas horas de la noche, y por lo que pasó aquella noche, refiriéndose a la noche imperial, también quisiera que me disculpes. Desde tu punto de vista debe haber sido difícil, pero aún así quiero que recuerdes algo. Pase lo que pase, yo no haré nada que te haga daño». Carmon termina de decir esto tomando la mano de Robelia, quien responde afirmativamente con un semblante inocente. El emperador se levanta y se disculpa antes de dirigirse hacia la salida de la habitación, mientras reflexiona que con esas pocas palabras no puede transmitir todo lo que siente. Sin embargo, aún no está listo para revelar la verdad. Recuerda un encuentro anterior donde él le pregunta a Robelia si ella es la princesa negra, pero no pudo expresar nada más. Así que se repite que no debe actuar como lo hizo aquella vez y que no debe apresurarse. Aún no ha llegado a la puerta de salida cuando se percata de unas manchas rojas en la habitación. ¿Por qué hay algo así en el cuarto de la emperatriz? Mira hacia ese lugar, aunque no sucedió nada, ahora que lo ha notado no puede ignorarlo. Se lo menciona a la emperatriz, indicándole que necesita verificar algo, lo que la sorprende. Robelia se asusta y se pone de pie, pues en ese lugar hay... «Su majestad, espere», le dice con urgencia, pero Carmon ya ha corrido la cortina, y lo que descubre lo deja muy asombrado. En el bosque, la lluvia cae con fuerza, y un hombre, al mando de una carreta, expresa su descontento por el súbito aguacero. Se da la vuelta y le sugiere a su cliente que sería más prudente detenerse, ya que el camino podría volverse peligroso debido a la lluvia. «No te detengas, continúa», es la orden que recibe de Blair. Así que, con aire resignado, prosigue su camino, mientras se revela que la carga consiste en sacos manchados de sangre. De regreso en la habitación de la emperatriz, Carmon revisa las manchas rojas en el suelo y la mesa, que en realidad son... ¿vino? Le pide una explicación a la emperatriz, quien, con su máscara de inocencia, le dice que lo encontró mientras intentaba dormir, y, por accidente, lo derramó. El emperador, algo escéptico, observa a Robelia, pero acepta su explicación y sale de la habitación. Ya fuera, ordena que deben vigilar todos ahí y que no dejen pasar ni una hormiga, un tanto exagerado, pero todos contestan afirmativamente. Walter se acerca al emperador y le pregunta si cenará en su habitación, pero éste lo interrumpe con una orden. Él también debe quedarse allí. Walter intenta replicar, pero al igual que la vez anterior, Carmon se marcha sin responder. Mientras tanto, Robelia detrás de la puerta escucha la conversación y se pregunta pensativa, ¿debería sentir alivio? Realmente creyó que la atraparían, pero ocurrió algo muy interesante. ¿Por qué cuando las personas creen haber encontrado una situación plausible, no dudan sobre lo que hay detrás? Lo auténtico se hallaba justo en el lugar que no revisó, el balcón. Balina solentina, un licor elaborado con frutas que solo se produce en el reino de Valais. Emana un aroma distintivo y penetrante, suficiente para enmascarar el hedor de sangre mezclado con lluvia y viento. Los cuerpos habían sido arrojados por el balcón, dejando un rastro rojo a su paso.
Robelia no sabía que usarían aquello que habían preparado, pero al final resultó ser lo que necesitaban y todo salió bien. Blair había llegado de forma repentina y apresurada al palacio para comunicarle algo urgente a Robelia. No obstante, su llegada no pudo ser más oportuna. A pesar de que la escena era aterradora, él solo se preocupaba por ella. ¿Necesitas mi ayuda?, le preguntó con una sonrisa satisfecha a Robelia. Aunque Blair apenas podía articular palabras al verla con el rostro cubierto de sangre, ella lo interrumpió. Primero, ocúpate de esto. Hablaremos más tarde. Y apúrate, antes de que llegue el emperador. Con una mirada triste, Blair le dijo: Belial ha vuelto. ¿Y qué?, respondió ella deteniéndose pero sin mirarlo. Huyamos juntos, propuso Blair haciendo que Robelia volviera la vista hacia él. Al observar la situación y la presencia de la emperatriz, recordó lo que había ocurrido aquella vez con el carruaje. Ella parecía muy amenazante. Le contó que conocía a alguien en el reino de Lumonas que podría ayudarles, que solo necesitaban cruzar la frontera imperial, y mientras hablaba, Robelia se enfurecía. Una fuerte cachetada resonó en el lugar, y la emperatriz le lanzó una advertencia. Escucha por última vez. Si vuelves a hablar de esta manera, te cortaré la lengua. No sé cómo ni por qué estás malinterpretando esto, pero por favor, compréndelo. No significas nada para mí. Blair, mientras bajaba los cuerpos del carruaje, se repetía que si Robelia hubiera tenido un final feliz, estaría a salvo. Sacó un colgante que escondía bajo su ropa y lo abrió, evocando un pasado lejano en el que ella le sonreía. Pero ese recuerdo se desvanecía con las últimas palabras que ella le había dicho. Al observar el colgante, Blair comprendió que en ese instante, al igual que ahora, para ella, él solo había sido un humano cobarde. La noche anterior, oscura y lluviosa, contrastaba enormemente con el hermoso día soleado que se ve ahora. Y, en una casa, las personas hablaban sobre el clima, el precio de la carne y un gran accidente. Pues en las afueras de la ciudad, en el callejón de los mercenarios, al amanecer todas las tabernas fueron asaltadas por un hombre desconocido. En el palacio, la emperatriz paseaba con sus damas y una de ellas le decía que los jardineros se esforzaron mucho para que el jardín fuera del agrado de su majestad. Robelia, en su papel, preguntaba si era verdad, a lo que Lily, con una sonrisa, le contestó que ella era la anfitriona de ese palacio, así que, por supuesto, era natural buscar la manera en que le fuera de agrado. Pero, de algún modo, su majestad tenía sus dudas. Pensó que, tras esa noche, el paradero de algunos empleados del Palacio Imperial quedó en el misterio, y por lo tanto solo se habían reclutado nuevos sirvientes. A nadie le importaba, era como si fueran fácilmente reemplazables. Por eso le resultaba extraño ser la anfitriona de ese lugar. En cualquier momento podría acabar en la misma situación que ellos. En el comedor, el emperador conversaba con un hombre de cabello morado. Le compartió que había oído la noticia sobre el marqués Minaruk. Le preguntó si era el asistente, a lo que Román respondió afirmativamente, expresando que gracias a eso tenía el honor de hablar con su majestad. Añadió que hacía unos días no esperaba recibir una invitación al Palacio Imperial. El emperador, observándolo como si estudiara un insecto, le preguntó: ¿No sabías que te invitaría? ¿Por qué? ¿Crees que ha ocurrido algo en este palacio? Román, visiblemente turbado, no sabe qué contestar, mientras comienza a sentirse extraño e incómodo. Se cuestiona si es solo su percepción, o si el emperador se ha enterado de esa cosa. Sin embargo, el emperador se ríe tranquilamente, disipando la tensión. Estoy bromeando, ¿por qué estás tan sorprendido?, le pregunta, y además le dice que solo lo decía en tono de broma para aligerar el ambiente, lo cual hace que Román se ría con nerviosismo. Desde luego, eso no es fácil de detectar. Y ya que está nervioso sin razón, Concet lleva su mano a la copa de vino, pero ésta está vacía. El emperador le ofrece más vino, y Román, mirando a todos lados, se da cuenta que están solos. No hay ni un solo sirviente alrededor. Y Carmont, dándose cuenta, le dice con tranquilidad que solo están ellos, y va por la jarra del vino. ¿Sabes la razón por la que fuiste invitado hoy? Sí, por el proyecto nacional, responde indicando que representa al marqués en esto, y mientras el emperador se complace porque ha mordido el anzuelo, Román piensa en lucirse y demostrar lo que puede hacer. Lo que Román no sabe es que los proyectos nacionales son información confidencial que requiere cierta seguridad.
Carmont se acerca con la jarra de vino y esto pone nervioso a Román, pues no está bien que alguien con mayor rango que él le sirva, pero el emperador le resta importancia diciéndole: ¿acaso no puedo servirte un trago? Has venido como mi invitado. Sin otra opción, extiende su copa. El emperador empieza a servirle, pero sigue llenándola hasta que ésta se rebosa y se derrama por la mano de Román. Majestad, creo que está bien si deja de servir, le dice tratando de retirar la mano, pero ésta no le responde. Carmont, concentrado en servirle, le cuenta que hace poco entraron unas ratas, algo extraño, pues es un palacio fuertemente custodiado. Así que no sabe cómo lo lograron, pero en su opinión es obra de un hombre que conoce el interior del Palacio Imperial y seguramente vendió la información a alguien del exterior. Román, dominado y sin comprender la situación, solo puede escuchar las palabras del emperador. Carmont le pregunta a Walter si Román se ha ido y él responde que el carruaje del marqués acaba de salir por la puerta principal. Sin embargo, ¿está bien dejarlo ir? Por supuesto, si lo dejan marchar, pronto caerá en su propia trampa, ya que el emperador le ha servido una comida muy especial. Mientras tanto, Román en el carruaje maldecía y se agarraba el estómago ya que se sentía mal. Entonces, ¿qué opinas, Román? ¿Crees que alguien ha robado información imperial? Román contesta con dificultad que realmente no lo sabe. Te debió gustar mucho la comida. Has dejado el plato vacío. Verás, los ingredientes para tu platillo yo mismo los conseguí mientras perseguía las ratas que entraron al palacio. Carmont había estado buscando información y no importaron las súplicas de aquellos hombres. Él debía deshacerse de las cosas inútiles. Mirando al único sobreviviente en aquel lugar, una pequeña rata en un rincón, el emperador tuvo una idea. ¿No crees que es un buen ingrediente para ti? Román, mareado, solo hacía exclamaciones de sorpresa, y Carmont, tomándolo por los hombros, le decía que ni siquiera reconocía a su propia especie, que tal vez debería quedarse y comer un poco más. Walter, asqueado, le preguntó al emperador si realmente le había dado a comer eso, y él, tranquilo, le preguntó a qué se refería. Su asistente, turbado, le dijo que lo que acababa de decir era un poco... ¿Por qué no solo le cortó la garganta? Tan solo imaginarlo comiendo eso... No pierdas tu mente en esas cosas, Walter. Lo que le servía a Román era carne normal, pero él tuvo el mismo malentendido que tú. En el carruaje, Román, asustado y mareado, pensaba en su charla con el emperador. ¿Por qué le diría algo así? Seguramente algo andaba mal con eso, y sin perder más tiempo pidió dar la vuelta al carruaje sin notar a una pequeña rata de ojos amarillos. Bien, esperemos y veamos a dónde se arrastrará esta presa asustada. El emperador lo está observando todo.